Muy buenas noches, que Dios te bendiga el día de hoy. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar grabando un programa más de Aviva el Podcast, el programa número 48. Ya casi estamos llegando a ese número 50 y pues recientemente también estuvimos cumpliendo un año más de Aviva el Podcast, así que muchas gracias a cada uno de ustedes que siempre están animándonos, siempre están compartiendo, siempre están dejando sus mensajes de apoyo y siempre nos están diciendo pues algunos temas de qué hablar, ¿verdad? También aquí en el programa de Aviva el Podcast. Muchísimas gracias. Son 2 años ya de este programa y esperamos que el Señor siga llevándonos a muchos años más. Y se vienen algunos cambiecitos, estamos ahí anticipando algo que vamos a estar realizando a partir pues del programa número 51. Así que esperamos tu fiel sintonía en estos programas hasta el número 50. Muchísimas gracias y queremos también agradecer a todas las personas que han estado siempre al pendiente y en especial a nuestro patrocinador Marpensa TV, el cual pues siempre ha estado apoyándonos desde el inicio. Que Dios les bendiga en gran manera y esperamos que el día de hoy también puedas conectarte, puedas compartir, puedas estar opinando acerca del tema que vamos a estar tratando, que esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Mi nombre es Luis Vides y el día de hoy no me encuentro solo. Josué. ¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía y como Luis lo decía, gracias por estar en este episodio número 48. La verdad es que se dice fácil el número, pero es un largo recorrido llegar hasta este punto. Pero gracias por tu sintonía, gracias por compartir, gracias por tus mensajes de felicitación, de motivación, por tus oraciones a lo largo de este tiempo y esperamos que el Señor pues siga abriendo ventanas de bendición, que siga abriendo también para que nosotros podamos continuar y oportunidades para que muchas más personas pues vengan a sentarse acá juntamente con nosotros a compartir de temas interesantes y que pueden hablar a tu vida y a tu corazón. Entonces, como Luis decía, el día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante como todos los que tocamos en este programa. Pues vamos a estar hablando acerca de la iglesia, pero más allá de la iglesia se llama el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Y entonces, ¿por qué vamos a estar hablando acerca de este tema? Algo que debemos de recordar es que nosotros como iglesia somos llamados a marcar la diferencia en el lugar donde nos encontramos. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces nosotros decidimos quedarnos de las paredes hacia adentro, en esa comodidad donde nos sentimos bien, pero el Señor nos ha mandado a mucho más que solo quedarnos en reuniones, a solo quedarnos compartiendo dentro de las 4 paredes del lugar donde estemos, sino que Él nos ha llamado con una misión muy especial y por eso el tema de hoy se llama Más allá de la iglesia. Pero antes de comenzar quiero leer un versículo que es bastante conocido, lo utilizamos a la hora de evangelizar. Yo creo que en algún momento este versículo lo utilizaron para evangelizarte a ti y fue la forma en que llegó el evangelio a tu vida, y eso lo encontramos en Juan capítulo 3 versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es uno de los versículos más representativos de ahí sí que del mundo cristiano para nosotros, y es el versículo central para llevar el mensaje de las buenas nuevas a otras personas, porque es la forma en que nosotros decimos, la forma en que el Señor nos ama tanto que Él entregó a su único Hijo para darlo en esa cruz del Calvario por sacrificio para perdón de nuestros pecados por cada uno de nosotros. Entonces por eso es de vital importancia este versículo. Pero si seguimos en esos versículos más adelante, en Juan capítulo 3 versículo 25 dice: pero el Padre ama al Hijo y a todas las cosas ha entregado en su mano. Si lo analizamos desde este punto de vista, el Señor entregó a su único Hijo para que nosotros encontráramos en Él salvación, ese regalo preciado. Pero en los versículos más adelante dice de que el Señor ama tanto a su Hijo que también le entregó todas las cosas que hay en el mundo. Todas las cosas que están acá en la tierra son de Él. Pero algo que es muy importante es que el Señor nos invita a que nosotros también compartamos de esas bendiciones que el Señor preparó para su Hijo, también las ha preparado para cada uno de nosotros.
Así es, y yo creo que este tema está bastante interesante, hablar acerca de más allá de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el campo en donde nosotros pues debemos de realizar nuestras actividades. Es el lugar en donde hemos sido llamados a como iglesia a poder participar. ¿Por qué? Porque es allí donde nosotros también podemos llevar del mensaje del reino o de salvación de nuestro Señor a esos lugares que tanto lo necesitan. Como bien lo estaba mencionando Josué, en el libro de San Juan, en su capítulo 3 y versículo 16, hay una de las gemas más preciosas o de piedras preciosas que podemos encontrar en este versículo tan importante, tan significativo, tan conocido, tan predicado, que es hablar acerca del amor de Dios demostrado a nosotros como humanidad, entregando a su Hijo unigénito. Y nos está pues dando esa oportunidad de que nosotros podamos acercarnos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos cumplirse el plan de Dios con respecto a la salvación que todos nosotros pues podemos tener. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el hombre obviamente es separado de Dios por el pecado que sabemos que es natural en cada uno de nosotros y que viene desde el tiempo de Adán y Eva. Entonces cada uno de nosotros estamos alejados de Dios. Hemos tenido un abismo entre Dios y nosotros, pero allí es donde entra este pasaje bíblico y habla acerca que el Señor Jesucristo pues fue dado por el Padre para que todo aquel que en Él crea, ¿verdad?, no se pierda y que tenga vida eterna, y que también pueda ser el camino, el intermediario entre nosotros y nuestro Padre, que pueda ser también redentor de nuestras vidas. Sabemos nosotros muy bien que todo esto es plan de Dios, y esto es bastante interesante y bastante importante que siempre nosotros lo estemos predicando. ¿Por qué? Porque hoy en día es mucho más fácil hablar de dinero, es mucho más fácil hablar de éxito, de sueños, de anhelos, y muy poco se ha hablado a ese mensaje del reino de Dios que debe de predicarse en la iglesia, y que también, como lo menciona Josué, dice que a Jesucristo, el Padre, también por el amor que le tenía a Él, le fue entregada todos nosotros, aquellos que hemos sido llamados a ser salvos, que hemos sido escogidos por Él también, y nosotros también podemos ser parte de esta bendición, de ese mensaje del reino de Dios. Así es, y la verdad es que, ¿por qué hablar acerca de más allá de la iglesia? Porque a veces creemos de que la iglesia se termina con todos aquellos miembros con los que nos relacionamos comúnmente, a veces diariamente o de vez en cuando, pero no, debemos de recordar que la iglesia comienza con aquellas personas que están allá afuera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a una misión muy especial, que es de ir y llevar las buenas nuevas de salvación, así como en algún momento esas buenas de salvación llegaron a mi vida, llegaron a tu vida, llegaron a la vida de las demás personas que nos están viendo. De la misma forma, aunque suene muy extraño, aunque suene así como muy cliché, todavía en este tiempo hay muchas personas que todavía no conocen del Señor. Hay muchas personas que conocen del Señor, pero no están cerca de Él, sino que no quieren saber nada de Él. Pero a ese lugar, a esas personas, es donde el Señor nos ha llamado a salir de esa área en la que nosotros muchas veces nos encontramos y decir, bueno, la iglesia tiene que ir por esas personas que todavía no conocen del Señor. Así como el Señor un día entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hay otras personas que tienen esa oportunidad de poder acercarse a Él. No, y la verdad es que hoy en día es bastante cierto que necesitamos más predicación del mensaje de salvación, necesitamos más predicación del mensaje del reino, del evangelio del reino de Dios, porque estamos viviendo tiempos en donde la predicación de la palabra muchas veces va a ser bastante delimitada. Conforme vamos pasando el tiempo, vamos viendo que, por ejemplo, deja de ser un mensaje llamativo, deja de ser un mensaje actual, deja de ser un mensaje que las personas estén prestos a poner atención. Sin embargo, pues sabemos que cuando hay algún desastre, cuando hay alguna incertidumbre con el futuro, cuando hay algún problema en el entorno de las personas, muchas veces buscan al Señor, pero el mensaje no es para ese tiempo únicamente. El mensaje del Señor es para todo tiempo, que se predique en todo momento. Y hoy en día vemos nosotros cómo la iglesia está siendo perseguida en otros
otros países. Tenemos la bendición nosotros acá en el país de Guatemala de poder tener esa libertad de culto y de poder realizar actividades, de poder decir libremente somos cristianos, somos seguidores de Cristo y nosotros pues estamos sirviendo en lo que podemos nuestra misma nación, porque aquí hay que aclarar algo y hay que poner algo en contexto. Nosotros, el Señor nos, así como a los discípulos los envió, ¿verdad? A predicar primeramente pues en el entorno en el que ellos se encontraban, luego pues irse alejando conforme van hablando acerca de las ciudades, ¿verdad? Donde podían ir predicando ellos. Sabemos bien nosotros que hemos sido llamados a predicar a aquellos que incluso están a menos distancia que aquellos que están en otras naciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra idea es concebida que la iglesia debe de salir más allá, y estamos hablando de las 4 paredes en este programa, pero salir más allá implica que debe salir de nuestra boca y de nuestro corazón principalmente las acciones que nosotros tengamos para predicar o pregonar el evangelio en el entorno, porque mi familia lo necesita, porque mis compañeros de trabajo lo necesitan, porque aquellas personas con las que yo tengo contacto que no han decidido recibir a Cristo en su corazón lo necesitan. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? De ellos primeramente somos responsables nosotros al no tener. Si yo tengo una oportunidad de predicarte y no lo hago, va a ser demandado a mi vida. Sí, porque, eso sí es cierto. Porque eso es así. Entonces, ¿cómo venimos nosotros y podemos decir, vamos a enviar o vamos a ir a otra nación y hablamos del pensamiento, por ejemplo, de ir más allá, pero hablando más allá de nuestra nación? Si sabemos muy bien que lo primero que nosotros necesitamos abordar es el entorno. ¿Por qué? Porque ahí es donde saben cómo vivimos, ahí saben nuestro testimonio, ahí es donde saben cómo hacerlo. Perfecto. De allí en adelante sabemos que también hay más necesidad. Conforme vamos abriendo más nuestro entorno o nuestra visión, o el Señor nos va permitiendo, sabemos que vamos a ir abriéndonos mucho más. Sí, la verdad es que decías algo muy interesante, es que a veces nosotros nos visualizamos en otros lugares. Exactamente. Pero a veces hay una dificultad latente en estos tiempos de que no nos gusta salir de las 4 paredes, del entorno más cercano que podamos llegar a tener, pero sí queremos irnos fuera de los límites de conocidos. ¿Por qué? Porque tal vez en otro lugar pensamos, bueno, va a ser más fácil, nadie me conoce y toda la cuestión, pero la verdad es que los discípulos fueron llamados primero a impactar a sus comunidades, a los que ellos conocían, a los que las personas de esas comunidades los conocían a ellos. Exactamente. Y entonces habían unos que tenían un testimonio totalmente diferente a cómo comenzaron a cambiar conforme estuvieron cerca de Jesús. Esa es la parte como más difícil a veces de la iglesia, ver cómo personas que antes tenían un testimonio diferente y ahora estar en la iglesia han sido transformados, han sido renovados. Pero ahí es donde viene de que esas personas que han sido transformadas y renovadas, cada una de nosotros ha sido llamada a impactar la vida de otras personas, aunque sea muy difícil. Y algo que debemos de entender es que la iglesia es algo contracultural, por decirlo así, porque no se apega a la cultura del entorno, no sigue a veces los parámetros del gobierno, de los gobiernos establecidos o del sistema establecido, pero no por eso quiere decir que la iglesia debe de abandonar sus responsabilidades y relaciones terrenales, sino que al contrario, esas relaciones, esas responsabilidades que la iglesia tiene en el plano secular, por así decirlo, debe aprovecharlas para poder llegar a otras personas y de esa manera poder transformar la mentalidad de otros y también de impactar de manera diferente la vida del entorno que los rodea. Sí, la verdad es que la palabra del Señor, recordemos que nos lo menciona, que los discípulos, después de ver la muerte y resurrección de Cristo, fueron al aposento alto a esperar la visitación del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, y ese poder que el Espíritu Santo pues traería consigo haría que cada uno de los discípulos pudiera ser testigos del Señor Jesucristo, aquellos que lo vieron, aquellos que supieron cómo sucedió todo, pues llevar el mensaje a otros lugares. Y ahí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque primero debemos de saber que para poder ser una iglesia que va más allá
allá de las cuatro paredes tiene que ir con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Y estamos hablando no de gritazón, no de saltaderas, no de imposición, no de cosas así que sabemos que pueden ser manifestaciones del Espíritu Santo o reacciones emocionales del Espíritu Santo, pero muchas veces hablamos cuando nos referimos a este pasaje bíblico en el libro de Hechos, en su capítulo 1, versículo 8, sabemos nosotros que estamos hablando de un poder que da autoridad. ¿Autoridad para qué? Para poder ser testigos del Señor en Judea, en Jerusalén primeramente, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si sabemos nosotros que está el Señor diciéndonos que el Evangelio iba a ser como una explosión en el momento en que fuera recibido el bautismo en el Espíritu Santo por los 120 que estaban en el día del Pentecostés, sabemos nosotros que esa explosión iba a llevar que el Evangelio pasara primero afectando, hablándolo de esa forma, ¿verdad? Haciendo un contracultura los mismos de Jerusalén, luego a los de Judea, luego a los de Samaria y luego hasta los últimos de la tierra, o hasta donde pudiera llegar el Evangelio, que sabemos que llegó alrededor del mundo. Hay muchos lugares en los cuales no ha sido predicado el Evangelio, pero sabemos nosotros que esa es la tarea de la iglesia de hoy en día. ¿Y qué es lo que sucedió ese día del Pentecostés? Ese día del Pentecostés, los que estaban allí fueron bautizados en el Espíritu Santo y se les permitió hablar en lenguas nuevas o en lenguas que pudieran ser entendidas por aquellas personas que estaban visitando Jerusalén y que sabían muy bien en esa parte que cada quien los oía hablar en sus propias lenguas. O sea, el Espíritu Santo nos equipa, nos da la autoridad, tanto así que si el Señor nos permite por medio de su Espíritu Santo predicarle a un estadounidense, Él nos puede, con el poder del Espíritu Santo, darnos la facilidad de hablar inglés. Sí, exacto. Y, ¿verdad? Hablar, por ejemplo, estamos hablando de que podríamos ir nosotros, no sé, a Brasil y tendríamos la oportunidad de hablar portugués por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo más precioso. ¿Por qué? Porque para poder ir más allá de las cuatro paredes de la iglesia y empezando por nuestro entorno, debemos de ir preparados espiritualmente. Es la base que va a hacer que la cultura sea derribada. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo puede ayudar, por ejemplo, para la barrera lingüística que sabemos nosotros que existe cuando vamos a otro país, pero también puede ser aquella que nos mantiene a nosotros apegados al plan de Dios, aún lejos de nuestro hogar, lejos de nuestra familia, pasando precariedad, pasando persecución. Es el Espíritu Santo el que consuela, es el Espíritu Santo el que motiva. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo va a ser la iglesia una contracultura cuando tenga el poder del Dios, cuando tenga el conocimiento de su palabra, cuando tenga esa oportunidad de ser un factor de cambio en un determinado lugar? Y no acomodarse al sistema o decir que porque esto está sucediendo no lo vamos a hacer. Y algo que es muy importante entender es que contracultural no significa que porque somos contraculturales de ahora en adelante la iglesia solo se encierra y las personas que estén interesadas vienen con nosotros. No, sino que nosotros debemos de ir por aquellas personas que están allá afuera. Y algo muy importante es que no debemos de conformarnos a todo lo que sucede en este mundo. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Todo lo que nosotros estamos haciendo para el Señor es bueno, aunque el mundo, aunque los sistemas, aunque todo lo que sucede alrededor nos diga eso es malo, lo que estás haciendo no es bueno, y que nos intente desanimar. Nosotros debemos de entender de que eso es parte de lo que hace la cultura, intentar acomodarnos a algo ya establecido, pero como iglesia debemos de ser capaces de poner los pies afuera de la iglesia. Y eso es lo más difícil a veces. No es decir, me voy a Costa Rica, me voy a México, me voy a tal lugar o a Colombia, sino que es salir de las cuatro paredes. Bueno, estamos ahorita, como estamos hablando acerca de las misiones, ahorita casi se nos está saliendo los acentos haiticos. Sí, eso es algo muy importante, pero también otra cosa de ir más allá de la iglesia es que la iglesia debe estar dispuesta a cuidar a las personas de manera integral. Cuerpo, alma
y espíritu. Algo de lo que estaba mencionando Josué en este momento con respecto a por ejemplo, hacer esa parte de seguir con nuestras responsabilidades, algo que sucedió en ese tiempo en que los discípulos comenzaban a predicar, es que quisieron acomodarse tanto y disfrutar de la presencia del Señor que estaban en un mismo lugar. Y cuando vino la persecución en contra de la iglesia, esa persecución lo que trajo fue que todos salieran, al final de cuentas, se cumpliera. Entonces, muchas veces vamos a recibir una bendición tan preciosa en nuestra vida y vamos a tener ese fuego de Dios encendido en nuestra vida y vamos a anhelar querer predicar y vamos a anhelar estar orando y vamos a anhelar estar sirviendo y estar ayudando en nuestra comodidad, por ejemplo, hablando de nuestro entorno, lo más práctico, lo que ya conocemos, y va a ser así porque también vamos a tener esa oportunidad de hacerlo. Pero en ocasiones el Señor, para que su palabra sea llevada, nos va a pasar en forma personal por cuestiones o procesos que nos hagan salir de la comodidad y que nosotros podamos cumplir con su propósito. O, hablando de una manera más generalizada y global, por ejemplo, de la iglesia en una nación, podría pasar, por ejemplo, lo que está sucediendo con Sudán en estos momentos, que en África es uno de los continentes que mayor crecimiento cristiano evangélico está teniendo en los últimos tiempos. ¿Y qué sucede? Que ese crecimiento ahora está viniendo acompañado de persecución de la iglesia en ese lugar. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, Josué estaba mencionando ahorita el cuidado de la persona espiritual, moral, física. Entonces nosotros somos la iglesia de Cristo a nivel global. ¿Qué estamos nosotros haciendo para cuidar a esas personas que, por ejemplo, están siendo perseguidas? De repente podemos tener conocimiento y no orar, tener conocimiento y tener la oportunidad de bendecir a un misionero y no estarlo haciendo. Entonces, como dicen o como decimos, la iglesia tiene que salir más allá, y a veces la iglesia, que somos nosotros, tenemos que salir más de acá. Sí, de nuestro pensamiento y de nuestra forma de decir, yo aquí estoy cómodo, yo aquí voy 3 días a la semana y eso es más que suficiente. Y eso no es el mensaje del reino de Dios. Sí, algo muy importante, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 2 del versículo 43 en adelante, era la forma en que los primeros cristianos cuidaban de ellos, de entre sí, de la comunidad, de las pequeñas comunidades cristianas, porque no es como hoy lo conocemos. Hoy podemos decir, bueno, yo pertenezco a una iglesia que es una comunidad de más de 100 personas, más de 40, y en ese entonces era muy complicado decir, me voy a reunir con el hermano tal, sin no pasar primero por la burla, después por la persecución, incluso por la muerte de esas personas que se reunían. Entonces, en estos capítulos, Hechos, versículo 43 en adelante, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y aquí es algo muy importante lo que decía Luis. A veces tenemos la oportunidad de apoyar a esas personas que llevan la palabra, pero no lo hacemos. Y dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y recordemos de que no era de que todo estuviera pasando así como que, qué bonito, los primeros. No, ellos estaban en medio de persecución, en medio de tribulación, en medio de pruebas difíciles, porque en ese entonces, ahí decía, si compartían los bienes, el pan, lo que vendían con otras personas, quiere decir que por ser cristiano, incluso los despedían, no les daban trabajo. Y entonces habían personas que necesitaban ser alimentadas, no solo espiritualmente, sino que físicamente. Hoy lo mismo sucede en este tiempo. Tal vez en nuestras ciudades no sucede, pero en otros países africanos, Medio Oriente, incluso asiáticos, están pasando por dificultades que por ser cristiano te persiguen, te meten a la cárcel, incluso te pueden despedir de un trabajo. ¿Y qué está haciendo la iglesia ante todas esas situaciones? Queremos ir a apoyar a otros países,
pero no nos damos cuenta de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Así es, y yo creo que de la parte que estamos mencionando así, el Señor nos llama a nosotros como su iglesia a servir a otros, a poderlos cuidar, a poder cuidar también de la creación que Él mismo nos ha permitido disfrutar, a poder recibir también de esa bendición de parte del Señor para poder bendecir a otros y poder buscar llevar el Evangelio para que más personas puedan ser salvas. Una de las cosas que mencionaba Josué ahorita es y que yo mencioné también es, por ejemplo, la persecución que se vive en otros lados y esta situación de cómo vivían los primeros cristianos. Uno de los retos más grandes que está teniendo el Evangelio para que pueda seguir siendo predicado es la densidad poblacional que existe en las grandes ciudades. Y por ejemplo, esa densidad lo que hace es que tiene a muchas personas de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferente formación, incluso religión. ¿Y qué es lo que como iglesia nosotros estamos haciendo? En el caso, por ejemplo, de nosotros, que nos encontramos en uno de los municipios de uno de los departamentos de Guatemala, que es uno de los más jóvenes, sabemos que no hay tanta densidad poblacional en el lugar en donde nos encontramos, aunque sí hay lugares bastante pero nos encontramos con barreras también que sí tal vez no es la barrera, no podríamos decir que es la densidad, pero sí hay otras barreras que sí hacen que el evangelio llegue directo. Exactamente, sí, por eso lo estoy mencionando. Cada iglesia pues experimenta las barreras, como lo está mencionando Josué. Cada iglesia pues va a experimentar esa dificultad o va a encontrarse un muro que muchas veces no va a permitir que libremente se predique la palabra. En el caso de nosotros, como lo vuelvo a repetir, que estamos en un lugar que es relativamente joven, que se encuentra, por ejemplo, tan cercano a la ciudad capital de nuestro país y que el clima es mucho más estable, que tiene muchas más oportunidades para el estudio y se ha ido creciendo. Entonces, no tenemos esa dificultad de predicar la palabra. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York? Ciudad de México, que es una de las más grandes en Latinoamérica. Estamos hablando incluso para la parte de Centroamérica, la ciudad Guatemala o la ciudad capital. ¿Qué pasa ahí? Convergen demasiadas culturas y ahí muchas veces es donde se aplica esto de ir más allá de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que ir más allá de la iglesia es ir a esos países que, ya lo vuelvo a repetir, que se encuentran con esos problemas, pero también nosotros tenemos las barreras presentes en lugares altamente poblados, en ciudades o lugares urbanos, y hablamos también de lugares donde las personas viven que entre tanta distancia que la barrera es la distancia. Entonces, muchos retos se presentan para la iglesia, pero algo importante que lo acabo de mencionar es que Dios nos llama a servir a los demás, a predicar el evangelio, a poder ayudar. Sí, exacto. Y una de las barreras, a veces por ser muy jóvenes, la población en sí no está dispuesta a tomar ciertos riesgos o ciertas responsabilidades que tal vez lo haría una persona mayor, una persona que lleva mucho tiempo en el evangelio, decir, bueno, yo predico la palabra del Señor porque Él me transformó, pero ahí es donde también entra la labor de la iglesia, cómo hacer que estas nuevas generaciones impacten y estén dispuestas a ir a trabajar también por lo que en algún momento, de la forma que ellos fueron alcanzados. Yo sé que estamos viviendo en tiempos de mucha aceleración, porque el día de hoy está de una forma, el día de mañana cambia la perspectiva y debemos de no acomodarnos, pero sino adaptarnos a la forma de que llega el mensaje, porque si digo acomodarnos, entonces tenemos que quedarnos en el cuadrado de ese momento, sino que debemos de saber cómo acomodarnos y saber utilizar todo lo que está a nuestro alcance de la forma en que a veces decimos nosotros, bueno, ¿cómo utilizaría el Señor Jesús todo esto que tuviera el día de hoy a su alcance? De esa misma forma debe de pensar la iglesia, cómo utilizar los recursos, todo lo que sucede en nuestro entorno para poder llevar el evangelio a esas personas que están a 10 pasos de mi casa, que están a 10 pasos enfrente, a los vecinos, a algún familiar o algún compañero de estudio que puede estar a 2 cuadritos que en su pupitre a la par. ¿Cómo llevar el evangelio? Eso es ir más allá de la iglesia, no solo encerrarme en mi mente,
o encerrarme en 4 paredes. Así es, y ese es el verdadero reto para la iglesia joven, como lo está mencionando Josué. Ese es el verdadero reto que enfrentamos nosotros como líderes, como personas que estén al frente de una congregación, que sabemos que hay mayormente pues más personas jóvenes. En el caso de nosotros acá en Guatemala, pues sabemos que somos un país relativamente joven. Entonces, ¿cómo llevar el evangelio cuando se es de esa manera para captar la atención? Hay que tener cuidado con esa línea tan delgada entre acomodarnos, como dice Josué, ser parte de lo que el mundo está haciendo, porque eso de intentar conseguir más personas o ganar más personas con el único objetivo de ser más grandes en número es una cosa bastante delicada, porque la palabra del Señor nos dice que vayamos y prediquemos el evangelio. ¿Qué se va a predicar? La palabra de Dios. ¿Quién va a hacer la transformación? Es el Señor, sí, a través del Espíritu Santo. Lo leíamos en los versículos de Hechos, en el último, en el 47, dice que el Señor añade a los que han de ser salvos. Entonces, pero como iglesia debemos de hacer el trabajo, llevar el evangelio, predicar. Y es la palabra lo que se tiene que predicar. Sí, porque nosotros no podemos convencer y obligar a la persona, bueno, ya te prediqué, Juan 3:16, ahora el día de mañana ya te espero yo en la... Y ahora eres discípulo del Señor, así no, de fácil. O sea, no, todo es un proceso, todo es una parte que debemos de nosotros pues saber que va a llevar su tiempo, y que hay parte que nosotros debemos de realizar para el Señor, y que el Señor va a realizar a través de su Espíritu Santo, y que Él, como dice su palabra, va a ir añadiendo a aquellos que pues van a ser salvos. Sabemos nosotros que Pedro, por ejemplo, en uno de sus primeros discursos, fueron miles los que estuvieron recibiendo a Cristo en su corazón. O sea, esa autoridad que da el Espíritu Santo para que nuestra boca sea usada por el Señor para predicar la palabra es lo que nosotros necesitamos. Sí, y van a haber tiempos, como lo dijiste, de que en las mismas personas va a nacer esa necesidad de escuchar, de ir. Pero a veces la iglesia no está como que prestando atención por estar encerrado en su cuadrito. Lo voy a utilizar así, espero no ofender a nadie. Estar encerrado en su cuadrito, que no se presta atención a lo que está sucediendo. Y a veces está más fácil hacer el trabajo que como nosotros muchas veces lo pensamos. Pero todo es de salir de esas 4 paredes. El reto entonces está en poder salir. El reto entonces está en poder alcanzar a más personas. No con el hecho de tengo más gente, gané más personas, gané miles, porque debemos siempre no dejar de descuidar nuestra relación con Dios al momento de hacer este trabajo. Por eso es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia del Señor en nuestras vidas para hacer este trabajo de salir, porque implica muchas cosas. Vencer el reto de la comodidad de salir, hacer las cosas, vencer nuestra propia mente a salir de esa visión tan reducida que a veces el hombre tiene sin el Señor, y saber, una de las cosas que yo quiero mencionar antes de terminar este tema, porque ya lo estamos cerrando, es que Dios no va a necesitar de ti si tú estás con el ego, por ejemplo, muy alto. Si piensas que porque eres tú el que va a traer a miles de personas y el Señor te necesita, eso no es así. Él es soberano, Él no necesita de nosotros como seres humanos, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Entonces, esa necesidad es de cumplir la gran comisión también, que en lo que nosotros pues debemos de estar con Él al momento de ser salvos, es seguir predicando el evangelio. Y como lo mencionamos, es un reto tan grande, tantas cosas, las culturas, las edades, las distancias, la mentalidad, son muchas barreras que la iglesia debe de vencer para poder ir más allá, para poder salir más allá. Nosotros te invitamos a que tú reflexiones en tu mente, en tu corazón, qué estás haciendo tú para predicar la palabra. Después de eso, si el Señor pone ese fuego en tu corazón de predicar la palabra, de compartirlo con tus amigos, con tu familia, con los cercanos, o tienes un llamado a ir a otra nación, por ejemplo, que tú le pidas al Señor que te ayude, porque
hay necesidad de más obreros. La mies es mucha, dice su palabra, y los obreros son pocos. Y debemos saber nosotros que esa necesidad se debe de tratar la manera de disminuir, porque sabemos que la iglesia necesita más hombres y mujeres, pastores, maestros y evangelistas que lleven la palabra del Señor a otro lugar, y empieza con nosotros, porque el mandato de predicar la palabra lo tenemos toda la iglesia, no solo el evangelista, no solo el pastor, no solo el líder, es toda la iglesia de predicar la palabra, y es predicar la palabra, no predicar el mensaje de Luis, no predicar el mensaje de Josué, no predicar el mensaje de fulanito, de menganito, no, es la palabra. Así que te invito a que si tú tienes esa oportunidad de poder ser parte de esa bendición para predicar y seguir predicando el evangelio y salir de la comodidad en la que muchas veces estamos, que lo hagas con la ayuda de nuestro Señor. Así es. Bueno, y si estuviste hasta este minuto de este episodio, muchas gracias por estarnos acompañando, y esperamos de que haya sido de mucha bendición para tu vida. Y como lo decíamos, el reto es salir. No salir de los límites del país, no salir a ciertas distancias para que valga la pena predicar el evangelio. No, es solo salir de esas cuatro paredes, salir de esa mentalidad de acomodo en la que hemos caído, y estar dispuestos a hablarle a un conocido o a alguien que está muy cercano a mí del evangelio, que todavía no lo conoce. Entonces es el reto, salir de las cuatro paredes de la iglesia y predicar el evangelio del Señor en todo momento, en todo tiempo. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento, y esperamos que nos volvamos a sintonizar en un próximo episodio. Muchas gracias a nuestro patrocinador Marpensa TV. Pueden encontrarlo en su página web www.marpensatv.com, y muchas gracias a todas las personas que siempre están apoyando con sus oraciones, con sus palabras de aliento, de motivación. Muchas gracias. Entonces, que el Señor les bendiga, y esto fue ¡Aviva el Podcast!